Vamos a continuar con la clase. Estamos viendo orbitales moleculares. La vez pasada vamos a dar un repaso una generalidad, porque eso fue antes de las vacaciones y parece que lo que ocurrió antes de las vacaciones no existe por parte de muchos, incluyéndome. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagrama de orbitales moleculares, pues lo que hacemos en realidad es Cuando hablamos de orbitales moleculares hay muchos métodos y recordando simplemente, poniendo en contexto, el método que vamos a hacer, la combinación que vamos a utilizar va a ser la combinación lineal de orbitales atómicos. Entonces vamos a partir de que tenemos átomos y que los átomos los vamos a unir para formar moléculas y las moléculas van a estar descritas por funciones de onda que van a ser la combinación lineal de esos orbitales atómicos. Es decir, si yo tengo una función de onda A de un átomo A y una función de onda B de un átomo B, la combinación lineal, que sería la suma o la resta, van a ser las posibles combinaciones de las funciones de onda de los posibles orbitales moleculares. Vamos a tener tantos orbitales moleculares como posibles combinaciones lineales tengamos. ¿De acuerdo? Normalmente, cuando tenemos una molécula muy sencilla, como una molécula atómica, pues es más o menos simple. Permítanme. Pues combinamos, por ejemplo, para la molécula de hidrógeno, la función de onda suma es la función de enlace. Cuando nosotros metemos los electrones siempre se llenan de abajo hacia arriba, y la función de antienlace es la resta, que es una contribución no enlazante. Y es muy sencillo, pues simplemente un orbital contra un orbital y ya está. Eso para las moléculas atómicas es pues, muy fácil, ya lo vimos en la estructura de la materia, se volvió a ver un poco en inorgánica, pero después ya lo olvidamos. Y ahora que llegamos, perdón, a química inorgánica superior, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Al mismo tiempo, pues yo puedo escribir muchas moléculas en ese mismo concepto. Por ejemplo, la molécula del helio, sabemos que no existe la molécula del helio, que el helio es un gas doble que no se combina, y la manera de explicarlo es que tenemos electrones de enlace y electrones de antienlace. Los de antienlace estabilizan, los de enlace estabilizan, y de esta manera podemos determinar el orden de enlace. Para el hidrógeno sería 1, y para el helio sería 0. Eso quiere decir que no hay orden de enlace. Todo esto es muy sencillo y muy bonito para moléculas diatómicas. Cuando ya simplemente nosotros vamos considerando otras cosas, como que tenemos orbitales pi, p, que pueden dar origen a orbitales pi, y pues ya se va complicando la interacción. Pero si fijan, la interacción es muy sencilla aún en estos casos. Los orbitales p, si me ven mis manos, los orbitales s se hacen así. Los orbitales p, déjenme agarrar un par de plumones para que se vean. Si ustedes me ven en el video, perdón, me estoy tirando todo. Aquí está. Los orbitales p se pueden unir así o se pueden unir así. Esto me dará un sigma y esto me dará un pi. El pi lo vamos a definir como los que están fuera del centro entre los dos átomos. Vamos a tener entre el carbono y carbono, entre el oxígeno y oxígeno, depende del elemento que estemos hablando. Vamos a tener densidad electrónica entre los dos núcleos de ambos átomos que constituyen el enlace, y los que van a ser los electrones sigma son los que están en medio de los dos núcleos, y los orbitales pi son los que están por arriba y por debajo del plano de los núcleos. Entonces, y eso surge de la combinación de los dos lóbulos de los orbitales. Si ustedes ven los plumones, pues se combinan así, ¿no? Entonces, el lóbulo de arriba y el lóbulo de abajo. Puesto en dibujo, pues ya lo vimos aquí, que sería así. Tengo los orbitales, el lóbulo de arriba, el lóbulo de abajo, y los orbitales pi de enlace y los de antienlace se caracterizan porque la densidad electrónica está arriba y abajo. En antienlace, nada más la diferencia es que están las fases alternadas, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue recordando. Vimos el video del nitrógeno. Eso es cuando tengo dos átomos. Cuando tengo dos átomos,
es muy simple, pues los orbitales de un átomo y los orbitales del otro átomo. Pero muchas veces no tengo dos átomos, generalmente las moléculas son mucho más que diatómicas, los casos diatómicos son muy simples y muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a saltar esto de las tablas de caracteres por ahora. Lo que tengo que hacer es empezar a definir dos cosas. Un átomo central y con el agua. Un átomo central, que sería en este caso el átomo de oxígeno, que sería este. Y luego los átomos de hidrógeno. Y los átomos de hidrógeno puede estar el hidrógeno de uno con una fase y la otra con la misma fase, o con una fase y la otra fase. ¿Sí? Entonces podemos tener estas dos opciones y dependiendo cómo se combine vamos a tener diferentes tipos de orbitales moleculares. Entonces lo que hacemos aquí es definir no los orbitales atómicos de un átomo y los orbitales atómicos de lo que vamos a llamar un grupo orbital ligante, también llamado GOL. ¿De acuerdo? Entonces cuando vemos el GOL en el caso del amoníaco, pues uno de los lados de los diagramas de interacción es el nitrógeno y el otro diagrama de interacción son los tres hidrógenos. En los tres hidrógenos tengo tres orbitales S que pueden tener esta combinación de fases, por lo tanto son uno totalmente simétrico, que es el A, siempre el A es el simétrico, y luego uno doblemente degenerado, que serían los E, y así se combinan. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el metano. El carbono va a tener orbitales S, va a tener tres orbitales P, y luego los orbitales grupo orbital ligante, el ligand group orbital, por sus siglas en inglés en este dibujo, que no está traducido al español, pues son que todos los hidrógenos del orbital 1s de cada uno de los hidrógenos del metano, de los hidrógenos del metano, tengan la misma fase o la tengan alternada de estas maneras. Y esto me va a dar uno totalmente simétrico, porque todas las fases son simétricas, y uno que tiene la fase que no es simétrico, y esto va a ser un triplemente degenerado. Puede estar así, así o así, entonces le vamos a llamar un T2. Cuando lo sumamos, esos tres orbitales T y ese orbital A1 se van a combinar con los orbitales atómicos de esto, y fíjense aquí, el orbital S va a tratar de combinarse principalmente, la superposición de combinación va a ser mayor cuando la simetría del orbital del grupo orbital ligante, que serían estos grupos orbitales ligantes, sea la misma. Entonces, este A1, que son estos orbitales S de los hidrógenos del metano, tiene esa simetría que todos son simétricos, se va a combinar con el orbital S del carbono y van a ser simétricos y eso va a dar una interacción muy estabilizante y una interacción de enlace. Luego los triplemente generados, que son los orbitales P, se van a combinar con los triplemente generados, que son los orbitales S del hidrógeno, perdón, me fui un pequeño que no debía, que son este y este, que simplemente están la posición de cómo están organizadas las fases en ese grupo. Y lo que nos da es esto, que tenemos tres de estos, con tres de estos me van a dar tres orbitales de enlace y tres orbitales de antienlace. Y entonces cuando lo llenamos lo vamos a llenar así. Entonces, de la misma manera yo lo puedo hacer para el BF3, como se llena, y para por ejemplo, la molécula del CO2. En la molécula del CO2 ya tengo considerado los electrones pi, ¿sí? Cómo van a estar organizados, y ya está. Pero pues son ejemplos muy generales. Lo que nos interesa realmente en este curso es compuestos de coordinación. ¿Dudas hasta aquí de las generalidades de orbitales moleculares? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, entonces vamos a ir por partes en orbitales moleculares. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Pues la forma más sencilla. Entonces, la forma más sencilla es hablar de octaedro, y un octaedro muy simétrico. Vamos a tomar el caso del hexamín cobalto 3, ¿sale? ¿Qué orbitales son los que van a estar en juego? Pues los orbitales de valencia del metal, que va a ser el átomo central, va a ser los orbitales 3D, los 4S y los 4P. Eso ya lo hemos visto para las otras teorías, como la de campo cristalino. Y vamos a ver un grupo de orbital ligante, ahorita vamos a verlo.
¿Cuáles van a ser? Ahora, vamos a tener que considerar la simetría porque la superposición de orbital va a estar va a ser muy importante que esté dada por la simetría. Es decir, si está acorde para mezclarse, pues lo va a hacer. Si no está acorde, no va a hacer. Por ejemplo, si yo tengo un orbital en esta forma, véanme déjenme quitarle el fondo porque si no, no se ve nada. ¿Cómo le quita aquí arriba? Aquí está. Entonces, si yo tengo mis orbitales, por ejemplo, si están así, fíjense, pues la superposición orbital cuando yo los combine va a ser mínima. Si están así, va a ser máxima. Si están así, va a ser máxima, ¿sí? Si están así, va a ser máxima. Si están así, va a estar uno en antifase con el otro, y al estar en antifase, o sea que no tienen la misma fase, la superposición va a ser de antienlace, aunque va a ser máxima la superposición. En cambio, entonces por eso es muy importante clasificar la simetría de los orbitales para poderlos tener en esas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, la simetría de los orbitales, del orbital S, como es esférico, va a ser la simetría más, la simetría más general, la más simétrica, por decirlo así, que es la A1, y luego en la D vamos a tener, ya sabemos que tenemos eje y T2G, que son 2 en una dirección y otros 3 en otra dirección, y que son, pues ya lo hemos visto, los que están sobre los ejes y los que están entre los ejes. Aquí los vamos a considerar. Y los orbitales T son, los orbitales P los vamos a considerar siempre como T1, y van a ser U de Ungerade por la sencilla razón de que si yo veo el orbital, déjenme ver aquí. Ay, ¿qué hice? Déjenme agarrar el lápiz para poder hacer algo. Ya, casi. Si yo tengo un orbital P, aquí tengo una fase. Si yo considero que aquí podría haber un centro de inversión, invierto esto para acá, el resultado es que la fase después va a estar abajo. Entonces es antisimétrico la inversión, de ahí su nombre de U, y T porque es triplemente degenerado. ¿Vamos bien? Simplemente estamos clasificando simétricamente los orbitales del metal. Entonces, se va a combinar ahora con 6 ligantes tipo sigma. Entonces, si nosotros vemos el amoníaco pues es una N con sus 3 hidrógenos. Y el par de electrones que va a donar, va a ser el par electrónico libre. Y ese par electrónico libre, si yo veo que es voy a cambiar de color para que se note. Si yo veo aquí un metal, el núcleo del metal va a estar aquí, el núcleo del hidrógeno va a estar aquí, y pues esto va a entrar para acá. Entonces la densidad electrónica va a quedar en medio de los dos. Entonces, ¿qué tipo de donador ese será? ¿Sigma o pi? La pregunta sería, ¿cómo saber si es un sigma o es un pi? Para que sea sigma, tiene que estar la densidad electrónica sobre el plano entre los núcleos. Aquí está el núcleo y aquí está el núcleo. Si la densidad electrónica queda aquí, va a ser sigma. Es un donador que dona directamente el par de electrones, entonces va a ser un donador sigma. Entonces el amoníaco va a ser un donador sigma. Entonces vamos a ver cuáles son los goles del amoníaco, porque vamos a tener 6 amoníacos. Entonces cuando tengamos 6 amoníacos vamos a tener 2 combinaciones. Digo, varias combinaciones. Una función de onda, que es la combinación de la suma de todas, que va a ser así. Esta forma la va a tener aquí. Esta forma del S con la 1G. Y luego vamos a tener las EG, que son los orbitales, la fase del orbital que está donando. Aquí está una fase, aquí está otra fase, ¿sí? Diferente.
Y vamos a tener estas posibles combinaciones. Recuerde que esto es un dibujo caricaturesco de una cosa mucho más compleja, que son funciones matemáticas y cómo las combinamos en una forma lineal, ¿sale? Aquí simplemente estamos sacando el grupo. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener los orbitales P del metal, se van a poder combinar fácilmente con los que tengan la misma simetría. El grupo T1U de los ligantes, y van a ser así. Estos son los ligantes que van a tener, aquí está el amoníaco, aquí está el nitrógeno, aquí está el nitrógeno, aquí está el nitrógeno, aquí está el nitrógeno, y estos son el metal. Entonces, pues si yo lo dibujara aquí, pues va a ser el que viene por aquí y el que viene por acá. Uno tiene una fase y el otro tiene otra fase, ¿sale? O sea, este se va a combinar con el de arriba, este con este y este con este, ¿sale? Entonces vamos a tener que, para que se combinen los ligantes, tenemos que tener un grupo T1U, de la misma manera que los orbitales P del metal también tienen una simetría T1U. Luego vamos a tener las EG, que ya los conocemos desde la vez pasada. Los EG del metal van a ser el dx cuadrada menos y cuadrada, que está orientado sobre los ejes X y Y, como ya lo hemos visto muchas veces. Está aquí el Y y aquí está el X. Entonces van a estar orientados sobre estos ejes. Entonces, ¿qué tipo de orbitales, grupo orbital ligante van a estar para que se combinen? Pues van a estar los amoníacos que estén orientados con la fase correspondiente, que es esta de aquí abajo. La fase roja con esta fase roja, la fase azul con esta fase azul, la fase azul con esta fase azul, ¿sale? Entonces, de esta manera, los podemos combinar. Si nosotros nos vamos al de z cuadrado, saben que está orientado sobre los ejes Y, Z, ¿no? Al estar orientado ahí, pues lo que necesitamos es un grupo de orbital ligante que sea doblemente generado y va a ser, y esta es la forma que tiene. Obviamente, para que se combinen favorablemente, que sean de enlace, tiene que estar con la misma fase. Entonces, esta fase y esta fase se van a combinar con el de z cuadrado, que es esta fase y esta fase. ¿Vamos bien? Simplemente estamos comparando las simetrías de los orbitales del metal y las posibles simetrías del grupo orbital ligante para que tenga una composición adecuada. Yo puedo hacer con seis funciones un montón de posibles combinaciones, pero voy a tomar nada más las que tengan la simetría más adecuada. De tal manera que si yo ya tengo considero 6 ligantes, voy a tener esto. Unos ligantes con simetría A1G, luego unos triplemente generados y unos doblemente generados. Y esos son los seis grupos orbital ligante, ¿vale? Que se van a unir al metal central. ¿Y el metal central dónde va a estar unido? Pues si yo lo dibujo aquí, pues va a estar aquí, ¿no? Aquí va a estar el metal, aquí va a estar el metal con sus correspondientes orbitales SPD, y así vamos a tener que las interacciones se van a hacer máximas. Entonces, si yo pongo a interaccionar esos orbitales S, P y D del metal con los A1G, T1U y EG, que son los 6 grupos orbital ligante, los 6 goles, se llaman goles porque es grupo orbital ligante, y es porque es plural. Entonces vamos a tener este tipo de diagrama de interacción. Vamos a ver este tipo de diagrama de interacción, ¿sí? Los tenemos que colocar con la misma simetría. Si yo tengo 6 ligantes, van a tener estas simetrías. La A1G. Vamos a ver la A1G, que se va a combinar principalmente con la A1G. ¿Cuál es el 4S? Entonces, esta, que es el A1G, se va a combinar con esta. Déjenme quitar eso, que ya empezó a salir esto ya medio feo. Esta A1G, que es el del 4S, se va a combinar con el A1G de los ligantes, de los 6 amoníacos. Y me va a dar como resultado un orbital de muy baja energía y uno de muy alta energía. El de alta energía es el antienlazante. ¿Por qué me da tan baja energía y por qué tan alta energía? Porque la superposición es muy grande, porque tienen la máxima simetría, es decir, los lóbulos se superponen bastante bien. Luego vamos a ver los
T1U del metal, que serían los orbitales P, con los T1U, que eran 3 de los ligantes, que serían estos 3 de aquí. ¿Sí? Y esos van a dar también una superposición alta, que serían los que vienen así, los que están en el... Los T1U son estos, son el metal. Si aquí yo pongo un orbital P, pues aquí interacciona perfectamente. Voy a tratar de dibujarlo para ver si se ve de alguna manera. El orbital P vendría por aquí. Y esto tendría la fase roja, que es la que estoy poniendo en líneas, y la fase azul es la que no estoy poniendo en líneas. ¿Sí? Aquí vendría el otro orbital P. Entonces, este orbital P tiene una simetría T1U. Y este, que es de los amoníacos, aquí vendría un amoníaco, y aquí vendría otro amoníaco también. Entonces, lo que yo veo es que ese T1U, como se superpone muy bien, también se baja mucho en energía, y los de enlace son mucho en energía. Luego vienen los grupos EG. Los EG son los de los D del metal, que son el orbital de X cuadrada menos Y cuadrada, y el DZ cuadrada, que ya sabemos toda la vida que esos son los EG. DZ cuadrada y X cuadrada menos Y cuadrada. ¿Sí? Y entonces se van a combinar y van a formar estos T2G, que son estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí. Se van a combinar con los EG de los grupos orbital ligante. Y lo que me da como consecuencia es que estos EG del grupo orbital ligante me dan estos de acá. La superposición ya no es tan buena como en los casos anteriores, pero todavía son orbitales estabilizantes y se van. Y luego tengo un caso muy particular. Tengo orbitales T2G del metal, ¿sí? Que serían, ¿se acuerdan los T2G que eran? El DXY, DXZ y DYZ. Esos tienen una simetría diferente porque se encuentran sobre los ejes. Y si yo lo que tengo son grupos orbital ligante que no están orientados entre los ejes, va a resultar que la superposición es prácticamente nula. Entonces, esos T2G, que son 3 orbitales, que son los que estoy señalando aquí, no se van a poder combinar con los de esos T2G del metal, no se van a poder combinar con el amoníaco porque no tiene la simetría. En pocas palabras, si yo tengo un orbital, déjenme irme al pizarrón porque el pizarrón es un poquito más. Si yo tengo mis ejes coordenados, Z, X, no, perdón, esta es la Z, X y Y, esto vamos a poner la Y. Si yo tengo que los amoníacos vienen por aquí, y aquí está el nitrógeno, con el orbital, el otro amoníaco viene por aquí con el nitrógeno, y yo lo que ahora tengo son orbitales que están en una simetría diferente porque están entre los ejes, la superposición de este con estos, pues no existe. Eso da como consecuencia que tenga esos 3 orbitales, se les va a llamar de neoenlace, porque no se pueden superponer con ninguno, porque los orbitales T2G del metal no tienen un correspondiente simétrico con los del grupo orbital ligante, con los goles. Grupo orbital ligante. ¿Sale? Entonces me queda como en orbitales de no enlace. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué pasa entonces? Cuando yo lleno los 6 ligantes, ¿dónde van a entrar los 6 ligantes? Los ligantes van a entrar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar a meter, ¿cuántos ligantes tengo? 6. ¿Y cuántos electrones tiene cada ligante? 2. Entonces tengo 6 pares. ¿Sí?
Entonces, los primeros pares entran lo más abajo posible, que serían 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Sería. Y más los electrones del metal. Si estamos poniendo que era cobalto 3, que es un D6, ¿no? Más los electrones del metal, entonces tengo los 6 pares de los ligantes más los 6 del metal, entonces tengo otros 3 pares, 1, 2, 3, porque tengo 9 pares de electrones en total. Entonces esos pares electrónicos se ponen sobre los siguientes que están desocupados, que son los T2G, los que no se pudieron combinar. ¿Y los T2G dónde están localizados principalmente? En medio, o sea, o si no se pudieron formar, si los T2G no se pudieron juntar con ningún orbital de ligantes, ¿con quién dónde van a estar localizados? Pues principalmente en el metal. Esto quiere decir que de esos 6 electrones que me restaban, los voy a meter aquí. Entonces, si ustedes se fijan, este trozo de aquí se parece exactamente a lo que teníamos cuando teníamos el desdoblamiento de campo cristalino en un octaedro. Tengo 3 orbitales que están localizados sobre el metal, abajo, y luego tengo unos que tienen simetría eje arriba. Y es exactamente el delta octaédrico, o es la energía de interacción, va a coincidir perfectamente. Lo que no habíamos visto en orbitales moleculares es a qué se debía el enlace. ¿Alguien me puede decir aquí, viendo este diagrama, a qué pueden deberse el enlace? ¿Dónde está? ¿Quiénes son está claro que los orbitales frontera, que son estos, déjenme borrar los orbitales frontera, que son, déjenme poner un color más claro, los orbitales frontera, que son los que tienen, aquí. Los orbitales frontera son estos, porque son los últimos vacíos y los últimos vacíos y los primeros llenos, ¿sí? Es decir, los EG y los T2G. Si nosotros tenemos esos orbitales aquí, estos electrones van a estar localizados mayoritariamente sobre el metal, porque estos tienen característica no enlazante. Se van a localizar sobre el metal porque no pudieron combinarse con nadie más porque no tenían la simetría adecuada. Pero los que están aquí abajo van a formar enlace. Entonces, si se fijan, los orbitales P y S son los que contribuyen a la formación del enlace que está aquí, a la densidad electrónica, ¿sale? La superposición de esos orbitales son los que contribuyen a la densidad electrónica. Entonces, eso ya me da mucho más luz de qué puede pasar. De que cuando nada más tenemos una opción de donación sigma, los ligantes el enlace va a estar favorecido por los orbitales S y P del metal y los sigma del ligante y los orbitales que van a estar en la frontera, que son los que vamos a ver, las propiedades espectroscópicas y las propiedades magnéticas, van a quedar exactamente igual que cuando lo teníamos en el diagrama de teoría de campo cristalino, ¿sí? Bueno. ¿A dónde van los electrones? En principio los electrones del ligante entran a estos y a esos. Jóvenes, vamos a parar 5 minutos y regreso en 5 minutos, ¿sí? Tengo que ver un detalle. Mientras tomen agua, vayan al baño, esos 5 minutos son 1:42. Vamos a tomar 5 minutos, por favor.
Listo, jóvenes. Bueno, ¿todo bien? Regresamos. Perdón, antes de continuar, es que me, me perdí un poquito y en la parte donde estaba explicando sobre los orbitales frontera, mencionó que estos son los que contribuyen a la densidad o se refería a otros. Es que No, ahí ya no. no. No, los orbitales frontera es, o sea, sí, fíjate, lo Ajá, estás viendo aquí con el mouse. sí, Se le llama orbitales frontera porque son los que tienen los electrones más altos en energía y los vacíos. Entonces, si ocurre transiciones entre orbitales, ¿cuáles van a ser? De los más altos en energía, que los más altos ocupados a los más bajos desocupados. Es decir, van a pasar de aquí a acá, que es lo que habíamos visto exactamente lo mismo en el campo octaédrico. ajá, Los que van a participar más en la densidad electrónica del enlace son los que son los provenientes del S y el P, porque se combinan muy bien con con el A1G y el T1G, porque ambos tienen la misma simetría. Los fronteras son los que van a provenir del T2G, que es este, que son estos de aquí, y los que vienen, los antienlazantes de acá. Y si de tú te acuerdo. fijas, cuando nosotros hacíamos ay, no quería eso. La pluma aquí está. Cuando nosotros hacíamos el diagrama del octaédrico, de cómo estaban los orbitales del metal, pues ¿qué salía? Que tenía los T2G y los EG. Y esas etiquetas ya vimos que son de simetría. Estos T2G, pues son estos. Y esos ejes son estos, y estos T2G, pues son estos. ¿Sí? Entonces, exactamente lo mismo que habíamos visto. Pero cuando nosotros estamos viendo teoría de campo cristalino, nada más veíamos lo que pasaba con el electrón, que si la interacción era muy fuerte, pues podía saltar para acá, o si la interacción era, o no saltaba, o sea, o eran de campo fuerte, de campo débil, ¿sí? Lo podíamos poner así, y el otro electrón apareado, o no,
dependiendo. ¿Y de qué depende esa interacción? Fíjense, si la superposición de los orbitales de los eje, la superposición de los orbitales eje del metal, que son estos de aquí, con los del grupo orbital ligante, son estos, son muy grandes, es una superposición muy fuerte o la interacción es muy fuerte, ¿qué le va a pasar a este? Va a disminuir en energía. ¿Y qué le va a pasar al de antienlace? Va a aumentar en energía. Y si aumenta en energía el orbital eje de antienlace, ¿qué va a suceder con el delta octaédrico? Se va a hacer más grande. Entonces, es exactamente el mismo concepto de campo cristalino, nada más que antes decíamos, hay unos que desdoblan más y otros que desdoblan menos, y no sabíamos por qué. Ahora ya sabemos por qué, porque la superposición orbital de los eje, que son estos D, con los eje de los grupos orbital ligante, es más grande o menos grande. Y eso depende básicamente de la interacción metal-ligante, porque los eje se encuentran sobre el metal y estos eje sobre el ligante. Si este aumenta la energía, se va a disminuir y va a aumentar en este. Entonces el delta octaédrico aumenta, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una interacción sigma, pues es lo que va a pasar. Ahora, las interacciones sigma no son tan diferentes unas de otras. Lo que vamos a ver un poquito más adelante es que hay otras interacciones que no estamos considerando, que son las pi. Pero bueno, ahorita nada más estamos considerando en este diagrama es solamente interacciones sigma. Entonces, el considerar aquí orbitales fronteras simplemente es que los electrones llegan acá y pues tenemos las mismas consideraciones que campo cristalino. Y el metal que se va a unir con los ligantes con cierta fuerza va a depender de los S y los P. Cuando antes los S y los P los habíamos ignorado, ¿no? En campo cristalino los S y los P pues no existían. En cambio en orbitales moleculares resulta que sí son bien importantes. ¿Más o menos? Sí, ya. Gracias, profe. Sale. Entonces vamos a seguir al siguiente paso. Voy a borrar estas. Al siguiente paso. Y es, ¿qué pasaría entonces ahora si los ligantes tienen interacciones pi? Hay que clasificarlos y vamos a clasificarlos como pi dadores o como pi aceptores. ¿Y qué es eso de pi aceptores y pi dadores? Vamos a ver. Los orbitales de X, Y, de Y, Z y de XZ son los T2G. Y no son enlazantes con complejos con enlace sigma, que es lo que acabamos de ver, porque no están en la misma, no están orientados adecuadamente. Y pueden superponer con los orbitales de los ligantes de simetría adecuada para dar, pero sí pueden superponerse con los de simetría adecuada para dar interacciones pi. Es decir, si yo tengo interacciones en dos, lóbulo a lóbulo con dos lóbulos, o lo que es lo mismo, arriba y abajo en dos planos de interacción. Yo puedo tomar un D y un P y pueden interaccionar favorablemente. Entonces eso me va a dar interacciones pi. Ahora, va a haber ligantes que tengan una contribución, que tengan muchos electrones en los orbitales. Por ejemplo, el cloruro, bromuro y yoduro, ¿cuántos electrones tienen en la capa de valencia? La configuración electrónica de un cloruro, un bromuro y un yoduro es S2P5, pero como ya son cloruros, como ya son los halogenuros, pues tienen la capa llena, o sea, tienen puros electrones en la capa, ¿sí? O sea, todos los orbitales que van a contribuir al enlace están ocupados. Entonces, esos orbitales van a contribuir para meterse aquí al orbital D, que está vacío, y va a ver que estos son ligantes que son dadores pi, ceden electrones a través del sistema pi. ¿Y cuál es el sistema pi? Pues los orbitales p de ligante, generalmente, ¿no? Y para que puedan donar, ¿cómo deben ser los orbitales del metal? Pues vacíos, para que se pueda donar de aquí para acá. Entonces, a este tipo de ligantes se le llama pi dadores. ¿Y cuáles son? Pues los que tienen muchos electrones. Si nosotros sabemos que los átomos donadores en ligantes son todos los que están en el grupo 3, 14, 15, 16, 17,
pues obviamente los pi dadores más comunes y corrientes son los que tienen más electrones, que son los del grupo 17 y el grupo 16, es decir, los halogenuros y los grupos del grupo del oxígeno, ¿sí? Si ahora nosotros nos vamos a qué pasaría con los otros átomos que tienen pocos electrones, por ejemplo, el carbono tiene pocos electrones en el grupo 14, tiene una configuración electrónica S2P2, si tiene esos, le falta mucho para llenar su capa, entonces resulta que los orbitales P del carbono, del monóxido de nitrógeno, del nitrógeno molecular, no están totalmente llenos, entonces tiene orbitales vacíos. ¿Y qué pasa si tenemos un metal que tenga muchos electrones, como el zinc 2, el cobre 2, el níquel 2, que ya también tiene bastantes electrones? Pues resulta que va a poder ver que el metal puede donar también a los sistemas pi de ligante. Entonces, a este tipo de ligantes que pueden aceptar densidad electrónica del metal, se les va a llamar pi aceptores, porque aceptan densidad electrónica proveniente del sistema pi del metal. Y lo pueden alojar porque ellos tienen muy pocos electrones. Si llega un amigo a mi casa y dice, me das posada en la casa y tengo todas las habitaciones de la casa llenas, pues con la pena no cabes. Pero si están vacías, pues sí, aquí están vacíos, ¿no? ¿Vamos bien aquí? Entonces va a haber ligantes pi aceptores y pi dadores, ¿vale? Bueno, teniendo claro ese concepto, vamos a ver cómo son los diagramas de interacción con orbitales pi. Primero vamos a clasificar los pi aceptores, pueden estabilizar con sistemas pi. Entonces vamos a tener diferentes grupos orbital ligante que pueden tener sistemas pi. Fíjense, los orbitales de los ligantes, los sistemas P, van a interaccionar muy bien con ciertos orbitales D, que son los que pueden formar con la misma fase, ¿no? Entonces pueden interaccionar sistemas de este estilo. Entonces, los pi dadores van a ser los que tengan muchos electrones, que van a ser estos. Van a un orbital de vacío. Entonces el metal tendrá que estar vacío. Y para que esté vacío, que no tenga muchos electrones, pues es desde de aquí para abajo. Y los de acá, y estos, pues de aquí para arriba. Es decir, de aquí para acá champán y de aquí para acá tepache. ¿Sale? Cuando hacemos el diagrama con los pi dadores, que son los halogenuros, ¿qué sucede? Los D se van a combinar, aquí está simplificado el diagrama, vamos con la parte importante. Los D van a tener eje y T2G. Los T2G de los orbitales pi que están ocupados se van a combinar y van a formar un T2G de antienlace y un T2G. Y los EG, que son los orbitales más comunes y corrientes, alguien está poniendo música por ahí, déjenme quitarla. A cerrar la ventana y ya. Entonces, cuando tenemos todo el grupo de orbital ligantes A1G, EG y T1G se van a combinar con estos para formar los EG. Los ejes son los que se van a combinar muy fuerte, muy favorablemente y van a formar un eje de antienlace, dando como resultado, ahí no le puse los electrones, que el delta octaédrico quede muy cerquita, porque parten de los orbitales frontera, van a ser estos de aquí. Déjenme marcarlos con la pluma. Estos van a ser los orbitales frontera, ¿sí? Y aquí vamos a tener parcialmente llenos estos orbitales, y el delta octaédrico queda muy cerquita. Entonces, todos los ligantes halogenuros que tienen muchos electrones pi hacen que la combinación del T2G lleno, que están llenos, pues tengamos aquí electrones de los ligantes, ¿sí? Y este delta octaédrico queda muy cerca ya de este nivel eje de antienlace, y el delta octaédrico es pequeño. Es la razón por la cual los halogenuros, como el cloruro, el fluoruro, el bromuro o el yoduro, que son ligantes que tienen orbitales pi ocupados, que tienen simetría T2G, se van a combinar con los T2G y van a quedar un delta octaédrico muy chiquito. ¿Sale? Si queda un...
Si los combinamos, entonces, entonces estos van a desdoblar muy poco el campo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, ese es con los pi dadores. Vamos a ver qué pasa con los pi aceptores. Los pi aceptores, el orbital vacío, va a ser al revés. Es decir, los ligantes pi tienen que tener orbitales vacíos. Al tener orbitales vacíos, los orbitales frontera me van a quedar entre estos dos. Y este delta octaédrico es mucho más grande. Entonces, cosas como monóxido de carbono o cianuros que donan por carbono, tienen orbitales pi vacíos. Tienen orbitales pi vacíos. Y estos orbitales pi vacíos van a hacer que los orbitales frontera queden en esto y que este delta octaédrico quede muy grande. Entonces, por eso desdoblan tanto el campo. Antes no lo había podido entender y ahora ya se puede entender en ese sentido. Recapitulando, el delta octaédrico disminuye al pasar de un complejo sigma a uno que tiene ligantes pi donadores. Para un complejo con ligantes pi donadores, la sesión P creciente estabiliza los niveles T2G y estabiliza los niveles T2G de antenas, disminuyendo de esta manera el delta octaédrico. ¿Sí? Los valores de delta octaédrico son relativamente grandes para los complejos que contienen ligantes pi aceptores, es decir, carbono, algo de nitrógeno y eso que tienen pi aceptores, puede que no están totalmente llenos los orbitales, el delta octaédrico son relativamente grandes, porque lo que sucede es que los orbitales frontera van a estar entre T2G y T2G y esta distancia se vuelve más grande. Para un complejo con ligantes pi aceptores, la aceptación P creciente estabiliza los niveles T2G, aumentando la formación de delta octaédrico. De esta manera, ya nosotros si vemos la serie espectroquímica, ya podemos ver que en la serie espectroquímica están los halogenuros por acá. Luego los donadores por oxígeno. Luego los donadores por nitrógeno y luego los donadores por carbono. ¿Qué es lo que tienen en común? Que van teniendo más electrones los ligantes con átomos donadores en este sentido. Y entonces desdoblan menos el campo que los que están en el otro sentido. ¿Por qué? Porque el desdoblamiento mayor está regido fundamentalmente por el efecto de ligantes pi aceptores. Y como los monóxido de carbono y el cianuro son ligantes pi aceptores, lo pueden hacer. De tal manera que yo puedo clasificar a que en una serie espectroquímica los pi dadores van a ser estos y los pi aceptores van a ser estos. ¿Sí? Que es más o menos la serie, lo que yo había visto, los carbonos y luego los que están llenos de electrones, los halogenuros. Pero no es el rollo de los pi aceptores, pi donadores no es único. Vamos a ver un efecto muy importante que se llama retrodonación. El efecto retrodonación es un efecto de enlace sinérgico. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un ligante como un monóxido de carbono, fíjense, los orbitales moleculares de monóxido de carbono tienen un orbital sigma que dona el par electrónico a un metal. Y aquí se va a formar un enlace sigma que va a ser fuerte. Pero si el metal tiene electrones, va a poder regresar la densidad electrónica hacia los orbitales vacíos del monóxido de carbono, que es el sistema pi. Entonces, por el sigma hay una donación ligante al metal. Y por el pi hay una donación metal al ligante. Y eso se le llama retrodonación, porque normalmente siempre en química de coordinación estamos acostumbrados a que el ligante va a donar densidad electrónica al metal. ¿Y el metal nunca puede donar densidad electrónica? Pues sí, resulta que sí. Si tiene electrones el metal, pues lo va a poder hacer. Ahora, teniendo este concepto en mente, ¿qué características tienen que ver para que haya sistemas
con retrodonación. Pues primero, 1. Que el ligante tenga sistema pi. Ligante tenga sistema pi. Y un pi vacío. ¿Lo van viendo? ¿Cuáles son estos átomos? Pues carbono, nitrógeno y los que están para abajo, ¿sale? O sea, carbono, silicio, germanio, nitrógeno, fósforo, arsénico. Todos esos tienen orbitales pi vacíos. Y el metal, ¿cómo debe ser el metal? El metal debe tener electrones. Es decir, zinc, cobre, etcétera. Entonces, si tiene muchos electrones el metal, es más probable que pueda donar a un orbital vacío pi del ligante. De esta manera, no todos los enlaces pueden ser sinérgicos. Si yo pongo un metal que tiene muchos electrones con un donador pi que tiene muchos electrones como un halogenuro, no hay un enlace sinérgico, y el enlace que va a ser mucho más débil. Al ser doble el enlace con un enlace sinérgico o una retrodonación con el metal que dona un sistema pi vacío y un sistema sigma en el carbono, que sería este, que dona al metal, que sería en este, hay un enlace sigma y un enlace pi, es doble el enlace, entonces el enlace va a ser más fuerte. Entonces, esa es la razón por qué el monóxido de carbono, por qué el cianuro forman compuestos tan estables, porque están donando por sigma y recibiendo por pi, y eso se le llama retrodonación. Por eso es que es tan tóxico el monóxido de carbono, y tan tóxico el cianuro, porque cuando encuentra un metal, hace una doble interacción con el metal, le dona y acepta densidad electrónica, haciendo que el orden de enlace crezca. Entonces no es un enlace sencillo, pues es un enlace doble o triple, o un enlace en orden más complejo. Y de esta manera podemos tener un enlace mucho más fuerte. Por eso el monóxido de carbono y los sistemas pi con retrodonación pueden hacer. El sistema pi no necesariamente tiene que ser unos átomos P, pueden ser un sistema pi de orbital molecular pi. Por ejemplo, los dobles enlaces en alquenos, pues pueden donar, ¿no? Ahí hay un ligante muy común que es el COF, que se usa mucho en química organometálica, que es el ciclo octadieno, que pues son enlaces de este siglo. El etileno, el eteno, pues es un ligante muy bueno como si pi, que eso se ve normalmente como son donadores por carbono, normalmente se ven más en organometálica. Y pero para esto puede ser. Entonces yo les dijera, pueden donar, va a tener un enlace muy fuerte, un monóxido de carbono con un titanio 3, ¿qué me podrían contestar? Voy a ponerlo. Vamos a juntar titanio ahí. Vamos a ponerlo en la pantalla para que se vea, digo en la pizarra porque si no se ve horrible. Vamos a tener titanio 3 con monóxido de carbono y zinc 2 con monóxido de carbono. ¿Cuál creen que vaya a formar el enlace más fuerte? ¿Cuál creen que puede formar el enlace más fuerte? ¿El titanio o el zinc? El zinc, nos dice Guarasi. ¿Por qué? ¿Nos puedes comentar? Tiene más electrones y los electrones del zinc pueden ir al sistema pi del monóxido de carbono. En cambio, el titanio, tienes un D10 y el titanio 3 es un D1. Entonces la de este electrón es muy miserable, entonces la donación de densidad electrónica para acá pues es prácticamente inexistente, por lo tanto no tiene un efecto de retrodonación. Y aquí tengo el par electrónico sigma,
Este enlace sí se puede dar en ambos sentidos, pero en la retrodonación no se puede dar en el titanio 3. ¿Vamos bien? Ahora, yo quiero formar este titanio y zinc nuevamente. Y los voy a poner a interaccionar con cloruro. ¿Hay retrodonación aquí? ¿Cuál va a tener más retrodonación? ¿Cuál tiene menos? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a tener enlace más fuerte y cuál va a tener retrodonación y cuál no va a tener retrodonación? Pregunta de examen. Como el cloro tiene muchos electrones, va a formar un enlace mejor con el titanio, porque el titanio tiene pocos. Bueno, Ok. nada más. ¿Y va a haber efecto de retrodonación? No. ¿Por qué? Para Ya que, me confundí, sí, Porque el cloruro no tiene orbitales vacíos. exacto, porque el cloruro no tiene orbitales vacíos. Si no tiene orbitales vacíos, aunque el zinc tenga mucha densidad electrónica, pues no la puede meter al cloruro, ¿sale? Se queda ahí y el titanio, pues no tiene, puede aceptar, o sea, lo que decían de que la densidad electrónica, pues sí, puede aceptar muy bien la densidad electrónica, pero no puede donar nada, entonces no va a haber efecto de retrodonación en ninguno de los dos, porque el cloro no es candidato para eso, porque tiene los orbitales llenos, ¿sale? ¿Dudas aquí? Si nosotros hacemos los diagramas de orbitales moleculares para tetraedro, pues resulta que también podemos hacer cosas equivalentes. Y a veces se complican, ¿no? Pero ahorita no quiero entrar a diagramas de orbitales moleculares con tetraedro. Quisiera enseñarles una cosa. Permítanme un segundo. Aquí hay unas preguntas. Entonces, me gustaría que retomaran lo de la clase de hoy. Y esto se los voy a poner ahora mismo en el Classroom para poderlo discutir la próxima clase. Traten de hacerlo de ahora a la próxima clase, ¿sale? Y ahorita mismo se los coloco en el Classroom. ¿Cómo puedo y son varias preguntas. Traten de explicarlas, traten de analizarlo. Yo sé que es un tema complicado entre tantos conceptos y etiquetas. A veces es lioso, pero échenle un ojo a los libros, léanlo con calma y traten de responder estas preguntas. ¿Les parece? Y la próxima clase vamos a tratar de contestar todas las dudas y todas las preguntas para completar con orbitales moleculares. ¿Dudas hasta aquí? Bueno.